Pues recordad que el consumo de pescado debe ser de 3 a 4 veces a la semana y debemos intercalar entre el pescado blanco y el pescado azul. Yo os he puesto aquí más o menos para que os hagáis una idea, entre 2 de pescado blanco y 2 de pescado azul. El peso de la ración, variable. El peso de la ración puede ir desde aproximadamente 120 gramos a unos 140 gramos en crudo. Poned mayor cantidad en pescado blanco por ser más magros y menor cantidad en pescados azules. Para que os hagáis una idea a qué equivale esta ración, pues lo vamos a comparar igual que como hicimos con la carne, comparándolo con la palma de la mano. En pescado blanco subiremos un poquito más a la palma de la mano y en pescado azul nos quedaremos un poquito más cortos. Y es que el pescado nos beneficia o nos va a aportar una serie de beneficios gracias a su composición nutricional. Si no sois muy amigos de pescados, hoy creo que os voy a dar poderosas razones para que empecéis a estrechar lazos. La composición nutricional y la composición en general de los pescados va a depender de múltiples variables, como por ejemplo puede ser la especie, el sexo, el lugar donde se crían, el tipo de alimentación, incluso de la época del año. Por ejemplo, como curiosidad, os puedo decir que los pescados más viejos son aquellos que tienen normalmente una cantidad de grasa mayor. ¿Qué podemos destacar en la composición nutricional del pescado? Principalmente sus proteínas. Las proteínas son de alto valor biológico y son muy similares a las de la carne, pero a diferencia de esta, cuando se cocinan, nos ofrecen una mayor digestibilidad, se digieren mejor. Os recuerdo que eran proteínas de alto valor biológico, eran proteínas que estaban constituidos por aminoácidos esenciales y esos aminoácidos esenciales son aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar y entonces los tenemos que ingerir a través de la dieta. La cantidad de proteínas que tienen los pescados es muy diversa, pero sí os puedo decir en general que la mayor cantidad de proteínas nos la ofrecen los pescados y una proporción más pequeña los moluscos y los crustáceos. También tenemos importante, nos ofrece una gran variedad de minerales tan importantes como el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio y el magnesio. Otros como por ejemplo el hierro, el selenio, el cobre o el zinc se encuentran en una menor proporción. Destaco el yodo como un mineral muy importante, sobre todo en crustáceos, porque es una de las fuentes más importantes o más ricas con respecto al resto del grupo de alimentos. Es una importante fuente de vitaminas, sobre todo vitaminas liposolubles. Dentro de las vitaminas liposolubles destacamos la vitamina A, que se encuentra en vísceras como por ejemplo el hígado, y la vitamina D. Y dentro de las vitaminas hidrosolubles es destacable la vitamina B12, sobre todo en aquellos pescados que son más grasos y en los mariscos. Os he puesto aquí una diapositiva porque quería dedicarle un poquito de tiempo a esa vitamina liposoluble que hemos dicho que está presente en el pescado. Os la he puesto porque durante el confinamiento y también durante ahora toda esta etapa de COVID que estamos viviendo se habla mucho acerca de la vitamina D. Y es que si previene o no previene la COVID. Bueno, ha habido estudios científicos que han relacionado una pérdida o una baja cantidad de vitamina D con un incremento, por ejemplo, de la incidencia de enfermedades agudas y crónicas, como por ejemplo puede ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares o incluso enfermedades infecciosas. Sin embargo, os tengo que decir que la principal función de la vitamina D está relacionada con el fortalecimiento de los huesos, concretamente con mantener los niveles de calcio dentro de unos niveles fisiológicos adecuados para que puedan ejercer su función. Funciones secundarias a esta tenemos funciones dentro del sistema nervioso, dentro del sistema muscular y también del sistema inmunológico, pero la principal función de la vitamina D está relacionada con el calcio. La principal fuente de esta vitamina D la podemos sintetizar en nuestro organismo y la sintetizamos a través de la exposición solar. Vuelvo a repetir, es la fuente principal. Se ha visto que una exposición solar adecuada, cuando hablo de adecuada me refiero a 20 minutos al día mediante una fuente directa, es decir, no a través de la ventana, y 3 veces a la semana,
es suficiente como para mantener cubiertas las necesidades entre un 80 y un 90% de esta vitamina. Sin embargo, hay otras fuentes o podemos obtener la vitamina D a través de otras fuentes. Estas fuentes son exógenas y puede ser a través de la dieta, que es una fuente secundaria, y a través también de suplementos alimenticios. Con respecto a la dieta, os puedo decir que la mayor parte de la vitamina D la podemos obtener de los seres vivos acuáticos. Y os tengo que decir también que cuidado con los alimentos fortificados y los suplementos. Sobre todo hay ciertas vitaminas que la suplementación debe estar hecha siempre bajo prescripción médica, ya que puede a veces tener más efectos secundarios o más perjuicios que beneficios. En este caso, un exceso de vitamina D se corre el riesgo de toxicidad. Puede producir hipercalcemia, puede producir calcificación de tejidos blandos, como por ejemplo puede ser el riñón. Por tanto, cuidado con los suplementos y siempre bajo prescripción médica. Y volvemos a la composición nutricional, porque seguro que alguno habéis pensado, se le ha olvidado algo muy importante que casi todo el mundo sabemos, y es la composición en ácidos grasos, es decir, la grasa es uno de los nutrientes más importantes que caracteriza al pescado. Concretamente, dentro de la grasa tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, estos que alguna vez habéis oído hablar que se denominan como PUFA. Y dentro de los poliinsaturados tenemos los omega 3, los famosos omega 3. Se ha visto, seguro que conocéis, que los omega 3 están muy relacionados con la salud cardiovascular, es decir, hay innumerables estudios científicos que nos dicen que nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares porque nos ayuda a mantener constantes los niveles de triglicéridos, y también la hipertensión arterial. Ya se sabe, ya lo decían nuestras abuelas con el refrán de que caballa, sardina y salmón agradece tu corazón. Por tanto, ¿a través de qué alimentos vamos a conseguir esos omega 3? Pues la principal fuente de omega 3 los tenemos en los alimentos de origen animal, concretamente en los pescados azules. Pero también hay otra fuente, también tienen una cantidad importante, aquellos animales de origen vegetal, como por ejemplo puede ser las semillas, que ya vimos, chía, linaza, cáñamo, nueces o incluso esta soja inmadura que llamamos edamame. Si los omega 3 son tan importantes, seguro que os preguntáis si puede ser útil tomar suplementos de omega 3. Mi consejo es el siguiente, que si estáis sanos, seguís una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable, es decir, no sedentario, abandonando hábitos como el tabaco o el alcohol, no necesitáis tomar suplementos omega 3. Quería haceros la siguiente reflexión. Cuando vosotros tomáis un suplemento alimenticio, por ejemplo, en este caso de omega 3, solamente vais a ingerir omega 3. Sin embargo, si tomáis el alimento, como por ejemplo puede ser un pescado azul como es el salmón, aparte del omega 3 vais a obtener más beneficios a través de los innumerables nutrientes de los que está constituido. Y estos nutrientes a su vez van a ejercer una función sinérgica entre ellos. Por tanto, mi recomendación es dieta variada y equilibrada, estilo de vida saludable y si necesitáis en algún momento suplementos de omega 3, siempre bajo prescripción médica. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí y hemos estado hablando de pescados blancos y pescados azules. Y podéis decir, bueno, ¿y en qué se diferencian los dos? Bueno, pues hemos estado hablando de la grasa y precisamente la grasa es la característica que nos va a determinar esa diferencia entre pescado blanco y pescado azul. Los pescados blancos o también magros son aquellos que tienen una cantidad de grasa entre el 1 y un 3%. Estos pescados viven en el fondo del mar donde cogen el alimento. Por tanto, no tienen que hacer grandes viajes ni grandes desplazamientos para conseguir el alimento. Por tanto, tienen una forma plana o redondeada a su cola. Esta es una característica que cuando damos los talleres en niños les decimos que se tienen que fijar para distinguir entre un pescado blanco y un pescado azul en la cola. Si es plana o redondeada, entonces es un pescado blanco. Y como no tienen que hacer grandes viajes, pues entonces no tienen la necesidad de acumular grandes cantidades de grasa. Y la poquita grasa que tienen la van a acumular en vísceras, como por ejemplo el hígado. Seguro que os suena el aceite del hígado de bacalao, segurísimo. El pescado azul, sin embargo, ¿qué tienen? Pues el pescado azul es aquel pescado que tiene una mayor
lo ponemos dentro de los pescados grasos y es aquel que tiene una proporción de grasa por encima del 5%. Estos pescados, sin embargo, nadan en la superficie y necesitan hacer grandes travesías y grandes viajes para conseguir el alimento. Entonces necesitan almacenar gran cantidad de grasa en su cuerpo. ¿Y dónde la van a almacenar? Pues a diferencia de los pescados blancos, la van a almacenar en su musculatura. Es por ello porque tienen una cantidad mayor de grasa. Y precisamente esta grasa es la que va a determinar o le va a dar ese color característico azulado y por eso los llamamos pescados azules. El pescado blanco, al tener menor cantidad de grasa, es más fácil de digerir. Y sin embargo me estaréis preguntando, bueno, dentro del pescado blanco tenemos la merluza, tenemos el lenguado, la bacaladilla, el bacalao y dentro de los pescados azules tenemos el salmón, el boquerón, el arenque, la anchoa. Entonces, pescados como por ejemplo el pez espada o la trucha o el besugo, ¿son blancos o son azules? Bueno, pues os tengo que decir que son pescados semigrasos, tienen un contenido de grasa entre medias de los dos, del pescado blanco y del pescado azul. Y aparte de ese contenido de grasa es que tienen características que comparten con los pescados blancos, como es que el sabor es más suave y su textura hace que sean pescados más digeribles y comparten con los pescados azules su contenido en ácidos grasos omega 3. Una vez que ya conocemos esta diferencia, vamos al mercado. ¿Realmente sabéis distinguir la frescura de un pescado? Os puedo decir, os daré una pista y creo que es una pista buena si os digo que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, a bote pronto lo primero que nos tenemos que fijar para ver la frescura de un pescado es en los ojos. Estos ojos tienen que estar, si veis en la figura de la izquierda, los ojos tienen que ser brillantes, tienen que ser saltones, nunca deben estar hundidos ni turbios. Otra segunda característica son en las agallas. Las agallas también, si os fijáis en el dibujo que os he puesto a la izquierda, tienen que tener un color intenso, un color rojo vivo. En la mayoría de las especies, en otras especies suelen tener un color rosado, pero nunca bajo ningún concepto ese color que no he sabido muy bien cómo definirlo y os lo he puesto como café parduzco. Estas son dos características que podéis ver a simple vista. Luego hay otras, como por ejemplo puede ser el olor. El olor de un pescado fresco es a húmedo, a algas, a agua dulce en el caso de los pescados de agua dulce, pero bajo ningún concepto tienen que tener olores a amoníaco. El olor a amoníaco se asocia a descomposición del pescado. Las escamas deben ser abundantes y debe costar arrancarlas. Y la carne tiene que ser pues lisa, consistente y firme, que cuando vosotros la toquéis el pescado no se hunde. Cuando toquéis con vuestro dedo, el dedo no se hunda en el pescado. Algunos otros consejos, pues por ejemplo elegir siempre pescado de temporada. Os he puesto aquí una página web que me ha gustado mucho porque igual que os puse con las frutas y las verduras, pues aquí os dicen los pescados más típicos de cada mes del año. Os aconsejo comprar piezas enteras, ya que es más fácil poder determinar, pues eso, con las características que os he dicho, de los ojos y de las agallas. Si por el contrario os decidís a comprar filetes de pescado fresco envasado, respetad por favor la fecha de caducidad. Si por cualquier cosa se os pasa la fecha de caducidad, ese pescado tenéis que ver cómo, si lo podéis consumir. Entonces, para ello lo más importante es que no tenga ese olor a amoníaco que os he dicho. Y aquí sí podéis hacer la prueba de tocar el pescado y ver que el dedo no se hunde en la carne. Recordaros que el pescado fresco puede conservarse en la parte baja del refrigerador entre 1 o 2 días. Entonces, ya sabemos la diferencia entre pescado blanco y pescado azul. Hemos elegido el pescado más fresco y ahora nos asalta otra duda. ¿Qué pescado elegimos? ¿El pescado de cría o salvaje? Algunas de vosotros o algunas de vosotras me vais a decir enseguida, por supuesto, pescado salvaje. Sin embargo, os tengo que decir que en el mundo ya se consume más pescado procedente de acuicultura que capturado. Y en una encuesta hecha, este aspecto, el aspecto no es tomado muy en consideración por muchos consumidores. Solamente prefiere salvaje un 41%. El 30% de las personas encuestadas no tienen preferencias y sí tienen otro tipo o bien tienen otro tipo de preferencia, como por ejemplo puede ser el precio del pescado.
Veamos cuáles son algunas de las diferencias entre el pescado de cría y el pescado salvaje. Bueno, sabéis, esta yo creo que la sabéis, que el pescado salvaje es más caro, ya que implica más costes. Y lo más característico es que el pescado de cría, la grasa está fija en un sitio y se encuentra en mayor proporción. Y tenemos menor proporción de grasa insaturada, a diferencia del pescado salvaje, que la grasa es estacional y tiene una mayor proporción de grasa insaturada. ¿Por qué es esto? Porque el pescado, los peces se alimentan del plancton y en el plancton están esos omega 3. Sin embargo, los pescados que se crían en acuicultura pues se alimentan a base de piensos y la cantidad de omega 3 no es siempre la misma. Hay un proyecto que se llama Omega 3 Max que se creó en el año 2016 y está financiado por la Comunidad Económica Europea con la finalidad de que se den la misma proporción o haya la misma proporción de omega 3 en todos los piensos que se utilizan para el pescado de cría. Deciros que la legislatura en cuestión de seguridad alimentaria y en alimentación animal es una de las normativas más exigentes en la Comunidad Económica Europea. Os digo todo esto porque como consecuencia muchas personas no saben si hoy en día comer pescado es seguro. Bueno, os puedo decir que comer pescado es seguro y es saludable. Lo único que hay que tener seguir ciertas recomendaciones en determinados grupos en determinados pescados o especies de pescados en cuanto a metales pesados y determinadas prácticas para, por ejemplo, eliminar el anisakis. ¿Qué es entonces el anisakis? Bueno, pues el anisakis es un parásito, para que os hagáis una idea, es un gusano o una lombriz, no es una bacteria, que se aloja habitualmente en el tubo digestivo de las peces y cefalópodos. Cuando el animal muere, estas larvas emigran hacia la superficie del músculo o hacia el músculo y adquieren como una forma enrollada. Aquí lo veis en la imagen, forman quistes y tienen una forma de espiral. Las líneas transversales que veis blancas son propias y lógicas del pescado. Entonces, esto puede provocar en algunas personas que son alérgicas, pues reacciones alérgicas y alteraciones digestivas, como puede ser, y con estos se denomina la anisakiasis. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, pues en primer lugar, en el mercado, comprar el pescado limpio o quitar las vísceras cuanto antes. Hay una legislación en España en la que cuando el pescado tiene mucha cantidad de anisakis y se ve a simple vista, ese pescado no se puede poner en circulación, no se puede poner a la venta. Lo que ocurre es que muchas veces este anisakis se esconde muy bien en la parte interna del músculo y hasta que el pescado no se hace filetes o no se abre, no se puede ver bien. Entonces, otra opción es cocinarlo, o bien si lo vamos a consumir crudo, lo tenemos que congelar. Hay ciertas formas de cocinado, como son la fritura o el horneado, que consiguen que el alimento alcance 60 grados centígrados en el interior y entonces sí eliminan el anisakis. No eliminan el anisakis otras técnicas como es la plancha o como por ejemplo es el microondas. O bien, si lo vamos a consumir crudo o vamos a consumirlo a la plancha o bien en microondas, hay que congelar el pescado. Para congelarlo, la legislación establece que los establecimientos deben congelarlo a menos 20 grados centígrados al menos durante 24 horas. Sin embargo, si lo congelamos en nuestro domicilio, pues lo que nos dice la legislación es que lo tenemos que congelar a la temperatura de nuestro congelador, que suele estar entre unos menos 18, los de 3 estrellas, y menos 24, los de 4 estrellas, y como va a conseguir, es una congelación que tarda más tiempo, entonces pues se determina o se considera que debe estar en el congelador al menos 5 días. ¿Deben congelarse todos los pescados frescos? Pues no. Algunos, como por ejemplo los moluscos bivalvos, como son las ostras, los mejillones, a pesar de que se van a consumir vivos o frescos, pues no, vivos, perdón, no es necesario. Tampoco se tienen que congelar pues aquellos productos que son desecados en salazón, tipo por ejemplo ahora mismo no me sale, la mojama, perdonad.
Pescados de piscifactoría que se crían en agua dulce o las conservas y las semiconservas. Conservas como por ejemplo pueden ser en aceite, en escabeche, en aceite, al natural, y las semiconservas como por ejemplo pueden ser las anchoas. Ahora que os hablo de conservas y de semiconservas, no sé si os habéis parado a pensar en alguna ocasión por qué cuando vais al supermercado algunas conservas están en refrigeración y otras no lo están. Pues os voy a decir por qué. Porque unas, en el caso de las conservas, bueno, en ambos tienen un envasado hermético, pero en el caso de las conservas, además, tienen un tratamiento de esterilización por calor donde se somete al producto a temperaturas superiores de 100 grados centígrados. Lo que va a hacer este tratamiento térmico es eliminar cualquier microorganismo patógeno esporulado, como por ejemplo puede ser el Clostridium botulinum, que nos puede causar el botulismo, enfermedad que puede llegar a ser mortal. Por tanto, como hemos tenido ese tratamiento térmico que nos ha destruido todos los microorganismos, lo podemos mantener a temperatura ambiente. Sin embargo, la semiconserva no va a tener este tratamiento térmico tan alto por calor, sino que se va a conservar por otros medios, como por ejemplo puede ser la salazón, el escabechado o la pasteurización, que no son suficientes para eliminar todo tipo de microorganismos. Entonces, se tiene que ayudar este tipo de producto de otro método de conservación, como es la refrigeración. Pues básicamente esta es la diferencia entre conserva y semiconserva. Bueno, otro de los aspectos a tener en cuenta son la presencia de metales pesados en algunos animales, como es el mercurio. El mercurio es un metal pesado que se encuentra habitualmente en el medio ambiente, o bien de forma normal o como consecuencia de la erosión de rocas o de los volcanes, o bien también como consecuencia de la acción del hombre, es decir, de incineración de residuos, también de la acción industrial, de la acción minera. Entonces, el problema que ocurre o que tenemos es que ese mercurio no es tóxico, pero por acción bacteriana o microbiológica, el mercurio se transforma en metilmercurio, que sí es la forma más tóxica, ya que se va a acumular en los tejidos grasos de peces y de las personas, produciendo alteraciones o produciendo prejuicios a nivel del sistema nervioso central y afectando incluso al feto y a niños menores de 10 años. A medida que aumenta la cadena alimentaria, este metilmercurio se va bioacumulando, de tal manera que peces pequeñitos que solamente se alimentan de plancton van a tener muy pequeña cantidad de metilmercurio, y el metilmercurio se va a acumular y va a estar en concentraciones importantes en aquellos peces que son grandes depredadores y en los grandes peces, como son el pez espada, el tiburón, el mero, el lucio o el atún rojo. Por tanto, para conseguir los beneficios del pescado y eliminar la mayor cantidad de los riesgos que nos puede producir este metal pesado, lo que tenemos que hacer únicamente es seguir una serie de recomendaciones. Hemos dicho que las especies con alto contenido de mercurio son el pez espada, el atún rojo, el tiburón, el cazón y el lucio. Pero luego tenemos otras muchísimas más especies con bajo contenido en mercurio, como son los langostinos, los mejillones, el pulpo, el salmón y muchos más. ¿Dónde los podéis encontrar? Pues los podéis encontrar en la página de la ESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde aquí también aparecen las nuevas recomendaciones que se dieron en el año 2019, donde nos dicen que para la población general se aconseja un consumo de pescado entre 3 o 4 raciones a la semana, considerando todas las especies. Sin embargo, para las mujeres embarazadas, para la población más vulnerable, que está constituida por mujeres embarazadas, en lactancia o niños de 0 a 10 años, se recomienda evitar el consumo de estas especies más grandes. Sin embargo, en los niños de a partir de 10 a 14 años hay que limitar el consumo de estas especies, de las especies con alto contenido de mercurio, a 120 gramos aproximadamente una vez al mes. Por último, os quería comentar los fraudes más comunes en el pescado, porque aunque creáis o no, el pescado es uno de los alimentos que puede sufrir o más susceptible de sufrir fraudes, es decir, pueden sufrir fraudes por adulteración, por procedencia o por una pesca ilegal. Vamos a ver aquí unos cuantos. El primero se considera fraude cuando sustituyen piezas o pescados de alto valor económico, como por ejemplo puede ser el lenguado, el mero o la perca,
que si vemos el pescado entero sabemos bien diferenciarlos, pero si os dais cuenta, cuando los hacen en filetes es muy difícil, tienen unas características muy parecidas. Pues nos los sustituyen por otro pescado de bajo valor económico que, como veis, en fileteado es muy parecido a los otros tres, como es la panga. Puede ser la pango, por ejemplo, puede ser el fletán. Os he elegido la panga porque ha sido un pescado muy controvertido, porque se decía que estaba altamente contaminado, se pensaba que tenía gran cantidad de antibióticos. Bueno, lejos de todo esto, el principal problema que tiene el panga es que tiene un valor nutricional muy por debajo en cuestión de proteínas y de omega 3 con respecto a otros pescados, como por ejemplo puede ser la merluza. Entonces, ese es el principal problema que tenemos con el panga. Otra adulteración puede ser adición de sustancias no declaradas. Por ejemplo, seguro que habéis oído noticias relacionadas con el atún rojo que le han inyectado extractos vegetales, como por ejemplo puede ser el zumo de remolacha, para darle un color rojizo más intenso, o bien se han utilizado nitratos que están contraindicados o que están prohibidos para darle ese color característico y disfrazar un poco la descomposición del pescado. Otro fraude puede ser adición de sustancias que están autorizadas, pero que se utilizan en una mayor cantidad. Esto ocurre, por ejemplo, con los sulfitos. Los sulfitos sí están permitidos en el pescado, concretamente en los crustáceos, para evitar el oscurecimiento de la cabeza por contacto con el oxígeno. Sin embargo, son alergénicos y estos, cuando se utilizan en una cantidad superior o una cantidad considerable, deben aparecer obligatoriamente en el etiquetado. Otro fraude, pues otro fraude que está más relacionado más que con la adulteración, con la parte ética, es la venta de tallas menores a las permitidas. Seguros que habéis visto, os recordáis el anuncio este de pequeñines, no gracias, debes dejarlos crecer, ¿verdad? Bueno. Finalmente os doy otros dos fraudes que serán muy comúnmente. Otro de ellos es la venta de pescado congelado como fresco. Hay veces que vais a los lineales del supermercado y veis estas bandejas. Pensáis que es pescado fresco. No es hay algunos que es pescado fresco, pero otras veces es pescado congelado. Entonces, lo que tenéis que hacer es ver y leer el etiquetado, porque puede induciros al error y, sin embargo, en el etiquetado tiene que venir de forma obligatoria que este pescado es descongelado y que no puede volver a congelarse. Y finalmente, el glaseado excesivo en productos congelados. Yo personalmente os aconsejo que compréis producto congelado no a granel, sino envasado. El glaseado nos indica el tanto por ciento de agua que recubre al pescado o el marisco y que se utiliza para evitar el enranciamiento y la deshidratación del pescado. Entonces, es una práctica que es adecuada. Sin embargo, cuando el glaseado es excesivo, todo esto está regulado. Entonces, para evitar que se produzcan fraudes de este tipo, aparecen en el etiquetado y el tanto por ciento del glaseado debe aparecer en el etiquetado si es superior a ese 5%. En resumen, ¿qué os puedo decir? Bueno, en resumen os puedo decir que comer pescado es seguro y es saludable. Lo único que hay que tener en cuenta son una serie de recomendaciones para ciertas especies y en grupos vulnerables y ciertas prácticas para evitar, pues, por ejemplo, el anisakis. Ante la más mínima duda que tengáis, la clave está en el etiquetado. Entonces, por favor, leed el etiquetado porque merece la pena el consumo de pescado. Ahora os dejo con Margarita, que nos va a ofrecer una variedad de recetas estupendas, saludables y seguro que van a ser idea para vuestros platos de Navidad. Cuando quieras, Margarita. Buenas tardes. Bueno, yo creo, Gemma, que no nos has dejado ninguna duda sobre la importancia de comer pescado. Y yo lo que voy a intentar es, bueno, haceros ver que no tenemos que comer simplemente pescado rebozado o pescado a la plancha, sino que tenemos muchas opciones y además en esta ocasión lo que he cogido ha sido recetas en las que casi he repetido en todas ellas una serie de ingredientes y he conseguido platos muy diferentes. Son también platos con muy pocas calorías, son muy fáciles de hacer, rápidos y, como veréis, muy apetecibles. Entonces, si os parece, nos vamos a la cocina y comenzamos con nuestra primera receta.
Entonces, bueno, esta primera receta la hemos llamado bacalao 3 minutos. ¿Por qué 3 minutos? Bueno, porque 3 minutos es los tiempos que vamos a utilizar para los 3 pasos que vamos a realizar la receta, con lo cual vais a ver que es una receta súper fácil. En cuanto a los ingredientes, veréis que he utilizado en este caso bacalao desalado, lo podéis utilizar fresco sin ningún problema y podéis utilizar cualquier otro pescado blanco. Daría igual que fuese unos lomos de pescadilla, un trozo, si es una dorada grande, una porción. No hay ningún problema, con cualquier pescado blanco lo podríais realizar. Cebolla, zanahoria, pimiento, calabacín y veréis que tenemos un artefactito al lado del calabacín que es bueno, lo que se llama un sacapuntas, que lo que vamos a hacer es conseguir que nuestras verduras se conviertan en espaguetis. Es una manera de hacerlo muy sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Preparar lo primero las verduras. Realmente esto nos va a llevar 3 minutos, porque vamos a cortar la cebolla en juliana, el pimiento también en aritos muy finos o en juliana, y luego lo que es el calabacín y la zanahoria, vamos a utilizar este sacapuntas, chin, 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 van saliendo las espirales y todo esto lo vamos a poner en un recipiente que vaya a microondas. Entonces, cubrimos nuestro recipiente, lo ponemos herméticos, va al microondas 3 minutos. Lo sacamos y habéis visto que las verduras se nos va a quedar al dente, solo 3 minutos y hasta este momento no hemos añadido nada. Entonces, bueno, en este momento podemos salpimentar y vamos a poner el pescado. El pescado también le podemos poner un poquito de ajo, perejil y pimienta y lo metemos otros 3 minutos, el recipiente cerrado, al microondas. Entonces, como las verduras tienen mucha agua, en este tiempo, al estar en un espacio hermético, va a soltar su líquido y entonces lo único que vamos a hacer es, mientras está en el microondas esos 3 minutos, en una sartén con una cucharadita de aceite, un diente de ajo en láminas, lo dejamos que se vaya dorando, lo retiramos del fuego, añadimos un poquito, una puntita de, de pimentón, lo movemos y cuando sale de nuestro pescado ya del microondas le añadimos una cucharadita y bueno, pues ya veis que es un plato súper sencillo, que nos ha llevado 10-12 minutos su preparación, muy jugoso y bueno, calorías las justas. Entonces, como veis, podemos comer pescado preparado rápidamente. Bueno, nuestra segunda receta. Esto es un lomo de merluza a la mostaza. Normalmente la mostaza, en este caso mostaza antigua, se suele usar casi siempre en carnes, en aves, pero no hay mucha costumbre de utilizarla con pescados. Bueno, esta es otra receta súper fácil que vais a ver cómo la mostaza le va a dar un punto estupendo a nuestro pescado. Aquí hemos escogido un lomito de merluza. Vuelvo a repetir lo mismo que en la receta anterior. Cualquier pescado blanco os serviría. Entonces, lo único que vamos a hacer es con la merluza, tomate, mostaza antigua, aceite de oliva y nada más. ¿Qué vamos a coger? Nuestro lomo de merluza, le vamos a poner una capa con mostaza. Bueno, yo, como veréis, la he puesto bastante gruesa porque a mí particularmente me gusta mucho. Si es la primera vez que lo vais a hacer y no estáis muy acostumbrados al sabor de la mostaza, yo os recomiendo una capa finita. Sobre ella rallamos el tomate y lo vamos a poner encima. Ponéis un poquito de ajo, perejil y un poquito de pan rallado, porque va a ir al horno y luego lo vamos a gratinar para que quede un poquito crujiente por arriba. Entonces lo meteríamos en el horno a 180 grados. El tiempo de horneado va a depender del grosor que tenga el pescado o del tamaño. Esta porción que yo he utilizado se partió a la mitad, vale para dos comensales. Entonces, este pescado, como no era excesivamente grueso ni gordo, estuvo 12 minutos en el horno. Luego lo puse en la parte superior a gratinar, pues nada más que 2-3 minutos y como veis ha soltado bastante juguillo y en esta otra imagen lo hemos cortado y vemos cómo quedan las lascas del pescado súper tiernas y jugosas
y la parte de arriba queda como una costra y la mezcla de los 3 sabores del pescado, del tomate y de la mostaza es magnífica, os lo recomiendo. ¿Veis? Otro plato súper rápido, sin apenas grasa y con una realización muy corta de tiempo. Bueno, pues vamos a por la siguiente, a ver si también os sorprendo. Esta es una dorada de la huerta. Yo en este caso he utilizado dorada, pero esta es una receta que si utilizáis 2 colas de merluzas enteras, es un plato perfecto para una cena de familia, ahora que vienen estas fechas que nos vamos, en teoría nos vamos a poder reunir algunos, y es una solución estupenda. Yo, bueno, pues era el pescado que tenía en este momento. ¿Qué voy a utilizar? Pues patata, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y berenjena. Entonces, en un principio, lo que voy a hacer, bueno, os comento, tenemos 2 opciones. Aquí ya sabéis que yo cuando cocino siempre os propongo diferentes opciones para que utilicéis la que más os guste. Una es cortar todas las verduras y la patata en cuadraditos, regarlo con vino, más o menos unos 200 mililitros, y meterlo al horno a 180 grados aproximadamente 50 minutos. Y en este tiempo las verduras, sobre todo la patata va a estar en su punto y las verduras van a estar casi terminadas de hacer. Entonces, otra idea, bueno, podemos acortar estos 50 minutos. ¿De qué manera? Bueno, pues en una sartén ponemos una cucharada de aceite. Una vez pelada la patata, la cortamos en cuadraditos y la ponemos en la sartén. Y de vez en cuando la vamos a ir moviendo para que se vaya ablandando y haciendo a un fuego medio. Y mientras, pues vamos a pelar las diferentes verduras y las vamos a ir cortando a cuadraditos. Todo esto nos va a llevar unos 6 minutos, que es el tiempo que va a estar la patata. Ya añadimos todas las verduras juntas, lo seguimos moviendo, salteando y más o menos lo vamos a tener unos 10 minutos más. Es decir, entre los 5 o 6 minutos que ha estado primero la patata más los 10 minutos, nos vamos a 16 minutos. Entonces, en ese momento le añadimos el vino en la misma sartén, le damos un hervor, lo pasamos a la fuente, una vez que pasen un par de minutos para que el alcohol se evapore, lo pasamos a la fuente y sobre ella ponemos nuestro pescado que hayamos escogido. Le ponemos un poco de ajo y de perejil y un poco de pimienta y en este caso, como la dorada es bastante fina, ha estado en 12 minutos. Si pusieses la cola de merluza, los lomos de la cola de merluza, tendría que estar entre 20 o 25 minutos. Entonces, bueno, es un plato que está súper jugoso, entra además dentro de nuestro plato equilibrado al llevar la patata, las verduras y la proteína. El juguillo que os va a quedar está muy concentrado porque no le hemos añadido agua ni nada, solamente ha sido de lo que ha desprendido todas las verduras más el vino que hemos añadido. Y aquí, como veis, tenemos otra solución, yo creo que muy, muy digestiva y muy saludable y además sabrosa. Y vamos a por otro plato. Bueno, pues aquí vamos a ver un bacalao con escalivada y un paté de aceitunas. Si os dais cuenta, estamos girando todo el tiempo alrededor más o menos de las mismas verduras. Ponemos, quitamos, quitamos, ponemos, pero hay una base muy similar en todos los platos y habéis visto que son recetas muy diferentes. En este caso, bueno, pues tenemos, como hemos dicho, como ingredientes, bueno, el bacalao, que os voy a comentar lo mismo, cualquier otro pescado blanco, una porción nos serviría igual. La berenjena, el pimiento rojo, la cebolla, vamos a utilizar aceitunas sin hueso, aproximadamente serían unos 60 gramos. Vamos a necesitar medio diente de ajo, un filete de anchoa, pimienta y aceite de oliva virgen. Escalivada. ¿Cómo la preparamos? Pues ya sabéis, se lavan bien las verduras, la cebolla, el pimiento y la berenjena, se mete al horno precalentado a 180 grados durante unos 50 minutos. Luego tendríamos que sacarlo, cubrirlo durante unos minutos para que nos sea más fácil pelarlo. Bueno, pues el proceso lógico y normal, pero
Sabéis que hoy en día podemos ir a nuestro fondo de despensa. Hoy en día nos venden ya la escalivada hecha, que está perfectamente preparada con su aceite de oliva y no tenemos por qué complicarnos más la vida. Entonces, ¿cómo lo prepararíamos ya el pescado? El pescado muy sencillo, lo vamos a poner en una sartén, primero por el lado que está la piel. Pincelamos un poquito de aceite, lo ponemos a fuego fuerte cuando está por este lado porque queremos que se nos churrasque un poquito la piel, pero vamos a tapar la sartén para que con el mismo vapor, al ser los lomos un poquito gruesos, se nos haga por dentro. Aproximadamente serán unos 2 minutos. Destapamos, giramos y por la cara superior volvemos a hacer lo mismo. Lo dejamos que se vaya haciendo, tapando, y ese crujientito que veis que aparece dorado es porque al haberle puesto muy poquito aceite, se queda como churrascadito, no es que lleve nada en especial. Y entonces, bueno, pues mientras hemos dado la vuelta al pescado y se nos está terminando de hacer, vamos a preparar ese paté de aceitunas, que es súper fácil. Ponéis en un vaso de batidora las aceitunas, el medio diente de ajo, el filete de anchoa, un chorrito pequeño de aceite y lo trituráis. Entonces no lo tenéis que dejar muy fino, sino que tiene que tener una cierta textura y simplemente, bueno, pues ponéis las verduras en la parte de abajo, colocamos nuestro pescado y lo decoramos pues con nuestro paté de aceitunas. Podría hacerse perfectamente con aceituna negra, no habría ningún problema, nos quedaría muy bien y en este caso yo os recomiendo que le añadáis un puntito muy pequeño de pimentón. Y bueno, pues aquí tenéis otra receta. Y ya, bueno, pues nos vamos ahora, vamos a hacer, bueno, como todos nuestros pescados somos de países mediterráneos y nuestras verduras, pues vamos a hacerle un guiño pues, a países desde los que nos han llegado algunos alimentos. Y en este caso, pues hemos hecho un salmón salteado con pisto y cuscús. Pues bien, veis que seguimos teniendo elementos similares, vamos haciendo pequeñas variaciones y aquí surgen platos diferentes. Vamos a utilizar salmón, berenjena, calabacín, pimiento verde, pimiento rojo, la cebolla, cuscús, caldo, aceite de oliva virgen. Entonces, en este caso, para 2 personas, aproximadamente 2 comensales, utilizaríamos medio vaso de cuscús. Con lo cual, el líquido que le vamos a añadir tendrá que ser medio vaso de caldo más un dedito más, porque si no se os va a quedar demasiado denso. Tipo de caldo, podríamos hacerlo con agua. En muchas recetas aparece que el cuscús pues, se hace en agua con un poquito de sal y listo. ¿Qué ocurre? Que si le añadimos cualquier tipo de caldo lo vamos a aromatizar y vamos a conseguir que nuestra receta suba de intensidad, tenga otros matices y nos sea mucho más agradable. En este caso, tendríamos 2 opciones. Podríamos usar un caldo de verduras o un caldo de pescado. Entonces, yo quería ver en la primera parte, haber hablado del caldo de pescado como un fondo de nuestro congelador, de nuestra nevera o de nuestro fondo de despensa, porque nos puede dar mucho juego, pero por la falta de tiempo me he preferido centrar en las recetas. Yo hoy he utilizado caldo de verduras, porque como va a ir, las verduras encima, pues he pensado que el toque va a ser, en este caso, me va a gustar más. Otras veces lo he hecho con caldo de pescado y también queda magnífico y no hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras en cuadraditos y las vamos a poner en una sartén donde hemos añadido una cucharada de aceite. El orden cuando vamos a hacer estas verduras va a ser primero la cebolla, al minuto el pimiento rojo y el pimiento verde, al minuto la berenjena y al minuto el calabacín. ¿Por qué? Porque vamos desde las verduras más duras hasta las más tiernas. Lo vamos salteando, lo vamos moviendo. Mientras está haciendo, ponemos nuestro caldo a calentar.
Cuando empiece a hervir, añadimos el cuscús, tapamos el recipiente y apagamos. Y dejamos que se vaya hidratando. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Y una vez que ya tenemos nuestro cuscús separado y terminando de hacer, lo que vamos a hacer es coger el salmón, lo vamos a cortar en daditos, en cuadraditos, y en una sartén lo vamos a saltear. Lo tenemos en constante movimiento para que se vaya dorando. Esto nos va a llevar un par de minutos, no más. También lo retiramos. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el cuscús, que se va a haber chupado todo el caldo, con lo cual no es necesario ni escurrir ni nada, lo ponemos en el fondo del plato. Ya nuestras verduras las vamos a colocar encima y ponemos nuestro salmón. Podéis salpimentar el pescado cuando ya está terminado. Y bueno, pues ya habéis visto que siguiendo más o menos los mismos ingredientes hemos conseguido una receta muy diferente y además esta es una receta que a los niños por el cuscús les suele apetecer mucho. Es una receta con mucho color, muy bonita, muy fácil de hacer como habéis visto y la verdad es que muy apetecible. Y bueno, pues seguimos y vamos a terminar, bueno, pues nos vamos a ir a una ensalada, algo refrescante y siempre apetitoso. Entonces, bueno, en este caso hemos hecho una ensalada que hemos puesto de nombre caribeña y lo que vamos a intentar, igual que el resto de las recetas, es que sea lo más baja en calorías, la menor cantidad de grasa y de fácil creación. Entonces, bueno, hemos utilizado lechugas de estas variadas, brotes, unos langostinos, un aguacate, unos palmitos que los venden envasados, mostaza, perdón, mostaza antigua y aceite de oliva virgen. Entonces, bueno, pues en un recipiente nosotros vamos a poner nuestras brotes verdes, cortamos el aguacate, cortamos en rodajas el palmito, limpiamos las... perdón, se me ha ido totalmente. Los langostinos, Margarita. Los langostinos, gracias, de verdad, es que ya con tantos platos en la cabeza, los langostinos y lo colocamos, bueno, pues como más nos guste en nuestro plato. Entonces, normalmente estas ensaladas se suelen acompañar ¿de qué? Pues de una salsa rosa, una salsa mayonesa. Bueno, pues yo os propongo una receta, una salsa que es una vinagreta que va a tener un aroma magnífico y no vais a echar de menos ningún otro tipo de salsa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una cucharadita de postre de mostaza, una cucharada de aceite de oliva, cucharada y media de aceite de oliva y luego si le echáis unas gotitas de lima, lo batís bien y lo regáis por encima. Y ahí tenéis una ensalada que no me digáis que no está diciéndome, cómeme. Bueno, pues esto ha sido mi propuesta en cuanto a recetas hoy de pescado. He sentido que el tiempo sea tan corto porque las ideas eran muchas, pero ha habido que hacer una selección.